La semana pasada empecé esta serie que se llama Hacedores de Círculos. Y les conté la historia de un hombre que se llamaba Joni. Y les hablé acerca de que estaba un tiempo de sequía. Y necesito que me alcancen el báculo, por eso oré con esto hoy. Voy a usarlo nada más para contar la historia para que algunos lo tengan claro. Les contaba que una historia, una leyenda judía, que habla de un hombre que se llamaba Joni, que era un hacedor de círculos. Joni era un hombre que se atrevió a orar en un momento donde nadie escuchaba a Dios, pero él creyó que Dios sí lo podía escuchar a él. Y entonces dice que tenía más de un año de que no llovía, ni una gota de agua había caído. Todas las cosechas, todas las cosas se estaban perdiendo. La gente estaba desesperada porque algo pasara. Y dice que este hombre salió de su casa, llegó a un lugar donde estaba la mayoría de las personas, hizo un círculo con su vara y se arrodilló en medio del círculo, hizo una oración y le dijo: Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que algo suceda. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso y yo sé que algo puede pasar. Y le dice: yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú mandes lluvia. Una lluvia que bendiga este lugar, una lluvia que llene fosos, una lluvia que llene las cisternas, porque nos estamos muriendo. Toda la gente se quedó impresionada, porque usted sabe lo que es hacer una oración así delante de tanta gente y decirle: no me voy a salir de este círculo hasta que algo pase. Y de un momento a otro el cielo empezó a nublarse y empezaron a caer algunas gotas. Pero Joni volvió a orar y dijo: Señor, yo no oré por gotas, yo oré por una lluvia que traiga bendición. Y entonces dice la historia que empezaron a caer unas gotas enormes que parecían como huevos. ¿Usted sabe lo que es una lluvia así como de huevos? Usted dice: son meteoritos. Dice que empezaron a caer y él oró y él dijo: no, no es esta lluvia, es una lluvia que traiga bendición. Y entonces dice que todo el cielo se calmó y empezó a caer una lluvia que empezó a refrescar a toda la aldea. La gente pudo sobrevivir y ese día nació la historia de Joni, el hacedor de círculos. Y les hablaba la semana pasada y les voy a hablar estas semanas acerca de que Dios está levantando una generación de hacedores de círculos. Gente que se atreve a orar en las situaciones difíciles, gente que se atreve a hacer un círculo de oración. Y les puse algunas tareas y les dije: ustedes tienen que levantar círculos de oración. Y yo espero que usted haya tomado algunas decisiones de orar y de pedir al Espíritu Santo para que cosas ocurran. Y decirle: Señor, voy a orar por esto, voy a orar para que las cosas pasen. Y la semana pasada empecé hablándoles acerca de que nuestras oraciones tienen que ser oraciones que sean audaces, oraciones que sean valientes, que la oración de los hijos de Dios es importante que sea valiente. Y hoy les voy a hablar de otra cosa. Hoy les voy a hablar acerca de la importancia en que nosotros podamos vencer a nuestra mente y a nuestra lógica para poder orar de la manera correcta. Uno de los problemas más grandes que tienen los seres humanos es su mente. Diga conmigo: mi mente. No, dígalo fuerte: mi mente. Su mente es un problema enorme para Dios. Su mente es un problema enorme para que cosas sucedan en esta tierra. La lógica que usted tiene le juega a usted unas pasadas muy malas. Y muchos de nosotros no podemos ver la mano de Dios actuando en nuestra vida. Es más, no nos atrevemos a orar porque nuestra mente es el problema. Porque nuestra mente dice: eso no se puede. Nuestra mente dice: no, nunca vas a poder salir adelante. Nuestra mente dice: no, nada va a pasar, eso está muy difícil. Y necesitamos hacer oraciones ilógicas para que las cosas sucedan. Y yo vengo a decirle que si su oración no es un poco ilógica, tal vez no es la oración que usted debería estar haciendo. Porque si en su oración todo está tan perfecto, todo es tan fácil, tal vez no es el tipo de oración que usted y yo deberíamos hacer. Nosotros necesitamos orar por encima de nuestra lógica humana, por encima de nuestra mente. Nuestra mente nos dice: eso no se puede, eso es muy difícil. Y por esas cosas son las que nosotros tenemos que aprender a orar. Está apagado el micrófono. Por eso es que usted tiene que aprender a orar. Por las cosas que parecen difíciles, por las cosas que parece que no se pueden hacer, nosotros necesitamos orar. Escúcheme, el problema de los cristianos nunca ha sido la fe.
Su problema no es la fe, porque Dios le dio a usted una medida de fe. Su problema es su mente, porque su mente controla su fe. ¿La agarró? Su mente controla la medida de fe que Dios le dio, porque nuestra mente es la que hace que nuestra fe no pueda funcionar. Porque nosotros de una vez, con nuestra lógica, con nuestra mente, decimos no se puede, eso es imposible, eso es muy difícil, y dejamos de creer. Y cuando nosotros no creemos, las cosas no suceden. Escúcheme, deje de estarle pidiendo a Dios que le dé más fe. Más bien, pídale a Dios que le ayude a controlar su lógica y su mente, para que usted pueda ver las cosas de Dios actuando en su vida. Hay gente, ay, yo necesito más fe. No, usted lo que necesita es controlar su mente y ponerla a un lado para que Dios actúe. Escuche lo que dice la Biblia. La Biblia dice, voy a leerle esta parte que está en Romanos 12:3. Dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. Diga conmigo, Dios me dio, no, dígalo fuerte, Dios me dio una medida de fe. Yo tengo que usarla. ¿Quién tiene que usarla? Usted tiene que usarla. ¿Y sabe cuál es su problema? Su problema es su mentalidad. La mentalidad hace que nosotros alcancemos cosas o no las alcancemos. ¿Cuántos han ido a una casa donde usted llega y usted dice, ¿qué es esta casa tan fea? ¿Qué es esta pintura tan horrible? Y usted ve que la casa está pintada ahí y tiene un montón de dibujos en las paredes de la sala. Y usted le pregunta a la señora o el señor, ¿y esos dibujos? Ah, los hicieron los chiquillos. ¿Pero cuáles chiquillos? Si su hijo tiene 35 años, el menor. Sí, lo hicieron los chiquillos, pero es que como yo no tengo plata para pintarlo. Ay, como eso no es tan importante. Es que es muy difícil. ¿Sabe dónde comienzan toda la mayoría de los problemas de los seres humanos? Aquí. Por eso es. Porque ahí está, y andás algo que no sirve, que está malo, y ahí lo tenés, porque no lo podés botar, porque yo no sé si algún día voy a poder conseguir otro. Entonces aquí lo guardo. Escúcheme, esto me pasaba muy frecuentemente a mí. Es el problema de la edad. Tenía una camiseta que me encantaba, pero ya no me quedaba. Ay, usted se ríe porque usted tiene una igual en el closet. Usted tiene la camiseta que a usted le gustaba mucho, que usted la tiene guardada cuando usted rebaje de peso. ¿Cierto o no? Y ahí la tiene metida. Ahí la tengo, cuando baje de peso la voy a usar. Hermano, yo le quiero decir algo, qué bueno, ojalá vamos a ponernos las pilas. Todos nos estamos poniendo las pilas para bajar de peso. Pero yo le voy a decir algo, cuando baje de peso usted, eso ya pasó de moda. Es mejor agarrar y dársela a alguien que le quede bien y decir, tome, usala, y te tomas una foto y me la mandas para por lo menos que alguien la haya usado y le haya quedado bien. Es nuestra mentalidad, nuestra mente. Escúcheme, el problema nunca es la fe. Todos tenemos fe, es como lo usamos. Escúcheme, todos tenemos piernas, pero no todas las usamos igual. Pero Dios a todos nos dio piernas. Póngase usted a correr con alguien que practica atletismo, para que vea que usted no le aguanta ni los primeros 200 metros. Y usted los ve, yo me voy a trotar ahí en las mañanas y yo voy apenas ahí al suave, apenas aguantando, y pasan esos flamencos ahí, parecen como esas lagartijas que corren usted lo ha visto, las pozas. Y yo me quedo y digo, qué chicha, qué cólera, pero yo voy ahí tranquilo. Pero ¿sabe qué pasa con ellos? Yo digo, pero yo tengo piernas también. Sí, pero ellos las han puesto a trabajar. Ellos a las 5 de la mañana, aunque esté lloviendo, está esto, ahí se levantaron y se fueron a correr. Usted no. Usted lo que hace es darle vuelta a la cama y seguir durmiendo. Todos tenemos brazos, pero no todos los usan igual. Algunos se ponen la camisa, parece que les va a explotar aquí. Hay otros que más bien estamos estirando la camisa para que no se nos salga nada. Dios a todos nos dio brazos, pero no todos la usan igual. Vea, Dios te dio estas manos. Hay gente que usted lo ve y usted hacen cosas y usted dice, qué impresionante, qué habilidad. Y usted se vuelve a ver las manos y dice, él tiene 5 dedos, yo tengo 5 dedos también. ¿Qué pasó? Él está usando lo que le dieron más de lo que nosotros lo usamos. Escúcheme, voy a decirle algo que voy a hablar el domingo. Nada más voy a utilizar uno de los 2 ejemplos. Leí algo acerca de gente que toca el violín. Y decía, este libro que estoy leyendo, que en un lugar habían una academia donde habían músicos. Y entonces
hicieron y separaron a todos los que tocaran el violín y los pusieron en 3 clases. Los que eran gente de exportación buenos, los que eran más o menos y los que eran realmente gente mala, gente que apenas salía, apenas cumplía. Y entonces se pusieron a analizar qué era lo que hacía que unos fueran súper buenos y que otros apenas cumplieran. Y entonces sacaron cuentas y se dieron a la tarea de ver qué era lo que pasaba, y todos habían empezado a tocar casi a la misma edad. Entonces no era el tiempo que tenían de tocar. Entonces se pusieron a ver los profesores y se dieron cuenta que casi todos habían tenido los mismos profesores y habían estudiado en el mismo lugar. Y entonces descubrieron que lo que hacía que una persona sobresaliera de otro era el tiempo que utilizaba para ensayar. Mientras que las personas comunes y corrientes nada más ensayaban y habían ensayado toda su vida unas 4,000 horas. Las personas buenas, unos 8,000 horas. Las personas que sobresalían iban por encima de las 10,000 horas de ensayo en su vida. Y entonces lo que decía este hombre es que no se trata de lo que tienes, se trata de cuánto lo utilices, lo que te hace ser bueno. Es igual en la fe, es igual en la oración. Nosotros necesitamos utilizar lo que tenemos. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo por una razón. Porque cuando nosotros no logramos utilizar la fe que Dios nos ha dado, cuando nosotros no logramos vencer nuestra mente, nunca vamos a poder hacer las oraciones que necesitamos hacer. Y quiero leerle este ejemplo. Creo que la mayoría de ustedes lo conoce, pero voy a leérselo. Está en Mateo 9, del 15 al 23. Y vamos a hablar un poco de esto para llevarlo al texto que quiero en realidad. Dice: Jesús sana a un muchacho que estaba, ¿qué? No salió en la pantalla. Eso es discernimiento. Dios sana a un muchacho endemoniado. Estaba endemoniado, dice el versículo 17. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, escuche, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que echaran fuera a ese demonio, pero ¿qué pasó con ellos? No pudieron. Escúcheme, vea la escena. Dice que Jesús viene caminando, dice los versículos antes, y ve un desbarajuste. Ve un montón de gente y ve a sus discípulos, y Jesús dice: aquí algo pasó, o Pedro le cortó la oreja a alguien, o aquí se armó un desbarajuste, voy a ver qué pasó. Y cuando llegó dice: ¿qué es lo que pasa? Y entonces un hombre sale y dice: es que traje a mi hijo tiene un espíritu mudo. Tiene un demonio que está en él, y no solamente que no lo deja hablar, sino que dice que lo hace sacudirse, lo lanza en el fuego, hace cosas. Y le dije a sus discípulos, Jesús, que le echaran fuera el demonio, pero no pudieron. Y Jesús volvió a ver y estaban todos. Imagínense cómo esa mirada de Jesús. Jesús vuelve a ver y están todos. ¡Qué madre! Escuche, sigo leyendo. Dice, vamos a ver, dice el 19, respondió él y dijo, vamos a leerlo fuerte al contar 3, 1, 2, 3. ¿Generación qué? Jesús no dijo: ay, qué cólera con ustedes, no tienen fe. Ay, qué cólera, no les enseñé bien a echar los demonios. No, le dijo: qué generación que les cuesta creer. Qué generación que le cuesta vencer su mente. Llevo un montón de tiempo andando con ellos, enseñándole palabras, y no he podido que controlen su mente. No logro que puedan superar esa parte. Y sigue Jesús diciendo esto: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero él no lo dijo así. Uno se imagina que Jesús esta parte lo dijo: ay, ¿hasta cuándo voy a estar? No. Yo me imagino que Jesús dijo: qué generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Y seguro puso ahí: qué chicha. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Jesús estaba enojado con sus discípulos porque era una generación que
incrédula. Escuche, pensemos un poquito eso. Jesús sabía que sus discípulos tenían fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque Él había dado, el Padre le ha dado una medida de fe a todos. Entonces Jesús sabía que el problema no era la fe. El problema es que ellos no creían. ¿Por qué? Porque mientras usted cree, no puede usar la fe. Y como usted no puede usar la fe porque no cree, entonces usted no ora. Y como no ora, no pasa nada. Entonces Jesús se enoja y les dice: tráiganme al muchacho. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, escucha esta frase: si puedes, al que cree. Jesús dijo: si tú puedes creer, está hecho. Porque para el que cree, ¿cuánto es posible? Para el que cree, ¿cuánto es posible? Entonces dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Escúcheme, la única limitación que Dios pone para que las cosas sucedan es que usted crea. Es la única limitación. El único requisito para que cosas pasen cuando usted y yo oramos, para que cosas sucedan en nuestra vida. Entonces el problema no es fe, el problema no es Dios, el problema es que si usted no cree, las cosas no suceden. Por eso es que es tan importante que usted pueda vencer su mente y que usted pueda vencer su lógica humana, porque ese es el requisito indispensable para que pasen cosas. Jesús le dijo: si tú crees, para el que cree todo le es posible. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó, se levantó. Cuando él entró en la casa, y ahí me voy a brincar con los discípulos, dice: cuando entró en su casa, dice el versículo 27, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué? Yo me imagino que Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera el demonio? Lo hicimos igual que la vez pasada. Pedro gritó: ¡fuera! Nada. Entonces aquel otro le dio por la cabeza: ¡fuera! Nada. ¿Por qué no lo pudimos echar afuera? Y vea lo que Jesús le contesta. Les dijo: este género, ¿qué dice? No puede salir sino con... Y aquí me voy a meter en una bronca a la hora de hablar eso, porque lo busqué en un montón de versiones y no creo que algunas versiones, bueno, son paráfrasis. Pastor, ¿qué es una paráfrasis? Una paráfrasis es una traducción, pero no es literal. Como digamos un ejemplo, cuando usted lee la Biblia en lenguaje actual, usted puede leer esa Biblia y usted puede entender algo, pero usted no la puede tomar como una realidad, porque es una traducción que se hace para que la gente la entienda, pero no es tomada del original. Como la cultura va cambiando, cambian las palabras, pero muchas veces se pierde el significado de lo que ahí dice. Porque escuche lo que dice. Hay unas versiones que dicen que ese género de demonios, que esa clase de demonios sale con ayuno y oración. Hay comentarios o hay gente que dice que es que hay demonios que salen cuando uno ayuna, y hay otros demonios que no salen cuando uno ayuna. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque va completamente en contra de lo que Jesús dijo antes. Jesús dice: para el que cree todo le es posible. Pero si usted echa este demonio y si no ha ayunado, no sirve. No. Entonces, ¿cuál es el género que necesita ayunar y orar? El que empezó arriba, la generación incrédula. Él dice: ¿saben por qué no pudieron echar el demonio? Porque a ustedes les falta ayunar y orar para que puedan creer que cosas pueden pasar. Usted sabe que ese es el problema. El problema no es que hay demonios o circunstancias que usted las va a vencer porque si ha ayunado o no ha ayunado. No es cierto. Es un asunto de fe. Pastor, hay que ayunar, por supuesto. Hay que orar, por supuesto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener fe. Pero el ayuno no es un amuleto. ¿Aló? No es un amuleto. Usted puede dejar de comer, pero si usted no cree, nada va a pasar. Usted lo que necesita es empezar a creer que Dios le puede usar. Jesús le dice: Jesús, ¿por qué no pudimos echar afuera el demonio? Muy fácil, porque su mente los controla, muchachos.
Porque ustedes vieron el montón de gente aquí, les dio miedo. Ustedes no creyeron que las cosas podían pasar. No les he enseñado que para el que cree todo le es posible, pero apenas se vieron ante la circunstancia, tuvieron miedo. ¿Sabe cuántas veces usted se ha enfrentado a una circunstancia y usted no ha visto la mano de Dios? Porque ha tenido miedo, porque dejó de creer, porque dijo: esto es muy difícil, esto es muy complicado, es que Dios puede sanarme de esto, pero a mí es que ya el doctor me dijo. ¿Aló? Ay, es que ¿cómo me voy a levantar de esto si son tantos millones lo que debo? Es tan grande el problema. Y entonces ahí va nuestra mente a hacer números y decir: no se puede. Sí se puede. Pero cuando nosotros empezamos a dominarnos por nuestra mente, dejamos de orar, dejamos de actuar. Deje de estar perdiendo el tiempo pidiéndole a Dios cosas que usted puede hacer. Pídale a Dios que le ayude en esas cosas que son imposibles para usted. Esos son los círculos de oración que vale la pena hacer. Tiene que estar: ay, Señor, por favor, ayúdame a ser más cariñoso. No, propóngase usted ser más cariñoso y de estarle pidiendo a Dios esas cosas. Usted las puede hacer. Contrólese usted, aprenda usted: Señor, ayúdame para no comer tanto. No. Era que está la par suya, nada. No enrede, papá. No. Eso le toca a usted. Eso le toca a usted. Usted sí que tiene que controlarse. Dios le puede ayudar, por supuesto, pero no meta a Dios en eso. Esas cosas usted las puede hacer. ¿Cuál es el problema? Es que hay una generación incrédula que no ve la gloria de Dios. Y esa generación solo sale con ayuno de oración. ¿Qué produce el ayuno de oración? Lo que produce es que nosotros creamos, y cuando creemos, la fe que tenemos la podemos utilizar. Escucha, hay una historia que me encanta, y esta es la que los quiero llevar. Y es la historia de Moisés. Cuando Moisés salió con el pueblo desde Egipto, empezaron a caminar en el desierto. ¿Usted sabe cuántas personas más o menos iban con Moisés? Dice la Biblia que se hizo un censo y solo hombres que estaban en edad de pelear iban por encima de los 602.490 y resto de personas. Hombres con edad de pelear. Donde hay hombres hay mujeres. Y donde hay mujeres hay hijos. Siempre. Entonces los cálculos va que iban más o menos por encima del 1.000.000 de personas eran los que dirigía Moisés. 1.000.000 de personas caminando en un desierto. Estaban en este momento de esta historia casi a 80 kilómetros del mar. Y Dios les daba a ellos de comer. ¿Qué les daba de comer? Maná. Les enviaba el maná, era como el cornflakes. Era como un cereal que caía y ellos lo recogían y comían todos los días. Pero ellos empezaron a quejarse y empezaron a decirle: ay, es que nosotros, ¿se acuerda? Comíamos carne en el desierto, nosotros tan rico, y las frutas que vendían y las cosas, oh, era tan delicioso. Mentira, no le daban nada. Decían: ay, comíamos tanto pescado y el ceviche, uy, qué rico el ceviche. Los patacones. Y empezaban con una habla. Y entonces buscaron, escúcheme, 1.000.000 de personas quejándose. Vea qué problema, 1.000.000 de personas o más de 1.000.000 quejándose. Dice que lloraban en sus tiendas y Moisés los escuchaba, donde todos lloraban y decían: queremos comer carne. Queremos comer carne. Estamos cansados de comer maná. Queremos comer carne. Entonces Dios escucha eso. Moisés ora y dice: Señor, algo hay que hacer. Y Dios le contesta, le dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer qué? Carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero escuche, aquí el Señor se enojó y les dice: pero no van a comer un día, no
No van a comer 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Les voy a dar de comer carne un mes seguido. Un mes les voy a dar de comer. Escuche, yo quiero que usted se ponga en el lugar de Moisés. Usted está ahí dirigiendo a 1 millón de personas, está en un desierto, está a más de 80 kilómetros del mar, el único lugar donde usted podía conseguir peces si usted quisiera. Y entonces le dice a Dios: Señor, necesitamos carne. Y Dios dice: sí, le voy a dar carne a Moisés, pero le voy a dar carne para alimentar a 1 millón de personas, pero no un día, ni 2, ni 5, un mes. Un mes entero van a comer carne. Es más, dice una versión, y les va a salir hasta por la nariz. Eso dijo Dios, hasta por la nariz. Dice, hasta que os salga por las narices, dice aquí. Y la aborrezcan, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices que les vas a dar carne y que les vas a dar un mes. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, vea, Moisés está ahí, el pueblo está pidiendo una cosa. Él tiene que ir y presentarse delante del pueblo y decirles: miren, muchachos, Dios les va a dar carne. Y no vamos a comer un día, vamos a comer un mes. Y somos 1 millón. Y Dios nos va a dar de comer a todos. ¿Y cuáles van a ser las típicas preguntas? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cuál? ¿Y qué tipo de carne? ¿Y cómo va a ser? ¿Y Moisés qué va a decir? No sabía nada. Era una de las cosas más ilógicas. ¿Cómo va a darle usted de comer durante un mes carne a un pueblo entero si usted no tenía nada? Uy, pero esas son las oraciones que Dios quiere que nosotros hagamos. Esas son las cosas donde nosotros podemos ver a Dios. Eso es lo que hace un hacedor de círculo. Lo que hace es creer en las cosas que superan la lógica. Lo que hace es creer en las cosas que van por encima de la mente. La mente humana no podía. Moisés le dice a Dios: Señor, somos 600,000, ¿cómo vas a hacer esto? Eso es demasiado complicado. ¿Cómo yo voy a empezar a orar por mis hijos para que se acerquen a Dios si mis hijos no quieren nada, si se burlan de mí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo le voy a enseñar algo esta noche. Era más difícil darle de comer carne a 1 millón de personas durante todo un mes que ese milagro que usted cree que no se puede hacer. El problema está aquí. Pastor, ¿y cómo se va a hacer tal cosa? Tranquilo, a usted no le toca saber cómo se hace, a usted le toca orar para que suceda. A usted no le toca tenerlo todo claro. Dios es el que lo va a hacer. ¿Qué necesita usted? Orar para que Dios haga las cosas y pedir a Dios basado en la voluntad de Dios. Escúcheme. La oración que Dios contesta es la oración que va basada en su voluntad. Cuando nosotros oramos basados en la voluntad de Dios, Dios va a contestar esa oración. Pastor, ¿y cómo hago para hacer eso? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene? Las promesas que Dios tiene son las cosas por las que nosotros tenemos que orar. Sencillo, la Biblia no es un libro de lectura simplemente. La Biblia es un libro de promesas donde usted toma esto y los lleva a la oración para cumplir esa promesa de Dios en una realidad. Pero ¿cuál es el requisito? Sacar nuestra mente del juego, ponerla a un lado. No es que no tenemos que pensar, no tenemos que pensar, pero hay momentos donde la lógica de Dios va por encima de nuestra lógica, donde no se puede, pero Dios hace que se pueda. Escucho, le sigo leyendo esta historia. Siguió Moisés diciendo: ¿cómo van a comer todo un mes? ¿Se degollarán para ellos ovejas o bueyes? Dice, y se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no.
En otra versión, Dios le dice a Moisés, cuando él está diciendo, ¿y cómo? ¿Dónde vamos a sacar los peces? ¿Dónde vamos a sacar tantas cosas? Dios le dice, ¿usted sabe, Moisés? ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para mí? No, entonces usted no se meta. Déjeme a mí. ¿Sabe? Hay momentos en la vida donde Dios me ha tenido que decir, John, ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo? No, Señor. Entonces deje de meter su mente, que me es un estorbo siempre. Es un estorbo, John. Yo quiero hacer esto, pero usted se mete en la cabeza. No se puede, es muy difícil. ¿Cómo va a pasar? Saque su mente. Dios dice, ¿hay algo difícil para mí? Señor, ¿pero dónde vas a sacar tanta carne? Déjeme esto a mí, usted no se meta. Usted simplemente vaya, hable con el pueblo, dígale que se santifique, que ore, que pida, y yo voy a hacer que algo suceda. Empiece a orar usted para que las cosas pasen. Empiece a orar usted para que algo ocurra. Una oración ilógica es la oración más poderosa. Cuando usted ora de esa forma, donde usted dice, esto es muy complicado, pero usted ora. Esto es demasiado difícil, pero usted ora. Esas cosas son las que suceden. Le sigo leyendo esto. Dice el versículo 31. El otro día y vino un viento que trajo, ¿qué trajo? Codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino a otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Cómo es esto? Vea, escuche eso porque eso es impresionante. La gente se levantó el otro día, Moisés se fue, le dijo a todo el pueblo, muchachos, Dios nos va a enviar carne. Moisés, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo no sé. Eso es trabajo de Dios. Pero hoy vamos a orar todos. Y vamos a santificarnos. Y vamos a pedirle a Dios que algo suceda. Y seguramente ahí esa mañana, ahí fuera de sus tiendas, todo el mundo estaba de rodillas orando para que algo ilógico pasara, para que algo que iba por encima de su mente sucediera. Cuando empezaron a escuchar un ruido, eran aves que empezaban a volar. Dice, escúcheme, este milagro fue impresionante porque dice que llegaron codornices. Las codornices están cerca del mar. Primero, ¿cómo hizo Dios para sacar tantas codornices? ¿Cuántos? A nivel de números son más o menos 5 millones de codornices las que Él sacó, las que llegaron ahí. Yo diría que más. ¿Por qué? Porque dice que estaba donde ellos estaban el campamento y que había un día de distancia, un día de distancia, un día de distancia son 24 kilómetros. 24 kilómetros a la redonda estaba lleno de codornices en el suelo a 1 metro del suelo. Quiere decir que en el suelo había puños de codornices de 1 metro. Durante alrededor de 24 kilómetros a la redonda. Quiere decir que eran más de 1000 kilómetros cuadrados llenos de codornices. El pueblo duró más de 2 días recogiendo y recogiendo y recogiendo. Cada uno recogió casi 5 toneladas de codornices. Literalmente le salieron por las narices las codornices. Tuvieron para comer todo un mes hasta que los niños decían, papi, ¿qué hay de comer codorniz? Yo no quiero codorniz. Estoy obstinado, yo quiero maná. El único que puede hacer eso es Dios. ¿Cómo lo hace? No hay nada difícil para Dios. Pero yo vengo a decirle esta noche que si Dios puede traer millones de codornices e invadir el campamento y hacer que algo así pase,
¿qué no podrá hacer con ese problema tan pequeñito que usted tiene? El problema nunca ha sido que Dios pueda o no pueda. El problema es que usted cree o no crea. El problema es su lógica. ¿Para qué voy a ir a buscar ese trabajo si no me lo van a dar? ¿Para qué le voy a decir esto si no va a pasar? ¿Para qué voy a hacer esto si no me va a alcanzar? Si eso no va a ocurrir. Ese es su problema, su mente. Y hasta que usted no empiece a vivir una vida un poco ilógica, usted no va a poder ver la gloria de Dios. Un hacedor de círculos es alguien que no le importa la lógica. Joni se arrodilló y dijo: Señor, no hay ni una sola nube, pero no me voy a levantar de aquí hasta que llueva. Eso no es lógico, pero se llama fe. Controle su mente, póngala a un lado y pídale a Dios que algo pase. Porque los milagros ocurren cuando nosotros nos atrevemos a hacer círculos de oración en esas cosas que parecen improbables, que parecen imposibles, que parece que no tienen solución. Pero es que no le toca a usted hacerlo, es Dios el que lo hace. Y Dios le dijo a Moisés: ¿qué hay difícil para mí? Pídeme. Escúcheme, líder, esto es para usted, para que empiece a orar. Dios le dijo: pídeme y te daré por herencia de las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Deje de estar orando por un poquito de gente que se llene, que sus 12, no, ore por las naciones de la tierra. Ore para que Dios nos traiga miles de miles. Esa es la oración que hay que hacer. Pastor, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a tener? No sé, ese no es mi problema. Pero yo sé que un día voy a escuchar esas codornices volando y voy a decir: oh, esta es la respuesta de lo que yo estoy orando, de lo que estoy creyendo, de lo que estoy teniendo en mi corazón. Esa es la respuesta, porque Dios hace que lo imposible se vuelva posible. ¿Sabe? Cierre sus ojos ahí donde está y le digo esta noche: ponga a un lado su razonamiento, ponga a un lado el decir: es que esto es imposible, esto no se puede. Deje de estarse guiando por su mirada, deje de estar sacando cálculos. Y como le dijo Jesús a sus discípulos, esta generación es una generación incrédula. Dile: Señor, sácame de esa generación incrédula. Yo quiero creer, porque para el que cree todo le es posible, Dios. Yo quiero, Espíritu Santo, ser una persona que haga círculos de oración, pero que ore oraciones ilógicas. Ayúdame, Dios, a tener la valentía de orar por esas situaciones que parece que no tienen ninguna solución, que parece que son prácticamente imposibles, porque tú haces lo posible para cumplirlas, Dios. Yo te pido que tú envíes las codornices, Señor, a este campamento, que podamos escuchar, Señor, tu provisión llegando, Dios, que podamos escuchar, Señor, tu provisión en nuestras vidas. Danos la valentía que necesitamos para vencer nuestra mente, para vencer nuestra lógica, en el nombre de Jesús. Danos la valentía que necesitamos para seguir creyendo a pesar de que nuestras matemáticas no funcionan, Dios. Levanta una generación de gente que crea, que pueda dominar y llevar su fe por encima de su mente, por encima de su lógica, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que tú vas a escuchar nuestra oración. Yo declaro que cosas van a pasar, Padre, y te pido que tú pongas en nuestro corazón la valentía para hacer ese tipo de oraciones, la valentía para orar de esa forma, Padre. Y si nuestros ojos no lo ven, aún vamos a seguir creyendo. Si no nos salen las cuentas, vamos a seguir creyendo, porque tú vas a hacer que lo imposible se vuelva posible, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están en este lugar. Y
te pido que nos conviertas en hacedores de círculos, en gente valiente que crea y que tenga una convicción firme de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y usted dice bien fuerte: